Si ella suele ir a su casa a las 10 y ese domingo se va a las 9, aquí lo interesante es qué hace esa hora, de 9 a 10. Es que se ha hablado los padres aquí de que en casa no hayan problemas. Esto no es así. Que al padre se le va mucho la mano. Que se le va mucho la mano para mí es verle un moratón en la pierna, un moratón en los brazos o un moratón en la espalda. Soy la mamá de Cristina Bergua. A ver cómo me lo explica el moratón que tenía en la cara, porque esto sí que sé yo que se lo ha hecho él. Sí, lo que lleva en la mejilla, no sé si derecha o izquierda, sí, es un chupetón. Un chupetón no duele como le dolía a ella. Cornellà de Llobregat, 9 de marzo de 1997. Un domingo tranquilo, de esos en los que la ciudad parece ir más despacio. Un adolescente de 16 años se pone una chaqueta ligera, coge las llaves de casa y sale por la puerta pensando que en unos minutos estará de vuelta. No se va lejos, no huye, no se despide, solo va a hablar con alguien. Nadie imagina que ese gesto cotidiano será el último rastro que se tendrá de ella. Porque Cristina Bergua sale de casa esa tarde y nunca regresa. Pasan las horas y el silencio empieza a pesar más de lo normal. El teléfono no suena, los mensajes no llegan. Sus padres vuelven a casa y sienten de inmediato que algo no encaja. No es una corazonada cualquiera, es ese instinto que solo tienen quienes conocen cada rutina de un hijo. Cristina no era de desaparecer, no era de irse sin avisar, no era de romper horarios. Y sin embargo, esa noche no está. Hola, soy César y bienvenidos una noche más a Así Matan, vuestro canal de crímenes reales en español. Y bienvenidos también al primer martes con caso en Así Matan. Hoy no os traigo un asesinato con un culpable claro ni un juicio que cierre la historia. Hoy os traigo una desaparición. Y las desapariciones son, quizá, los casos más crueles de todos, porque no dejan un final, no dejan un duelo completo y no permiten pasar página. Dejan preguntas suspendidas en el tiempo y familias atrapadas en una espera que no termina nunca. El caso que vamos a contar hoy es el de Cristina Bergua, una adolescente de Cornellà de Llobregat que desapareció en 1997 y de la que, más de 27 años después, no se sabe absolutamente nada. Ni un cuerpo, ni una prueba definitiva, ni una verdad que permita cerrar la herida. Solo una historia llena de sombras, errores, silencios y sospechan que apuntan siempre en la misma dirección, pero que nunca han podido demostrarse. Si os gusta este tipo de contenido, os invito a suscribiros, a dejar vuestro like y a compartir el vídeo, porque dar visibilidad a estos casos es muchas veces la única forma de mantenerlos vivos. Podéis seguirme también en el resto de redes sociales, os las dejo como siempre en la descripción. Y ahora sí, preparaos, porque lo que vais a escuchar no es una historia de ficción, es una historia real, cercana, humana y profundamente dolorosa. Dicho esto, apagad las luces, acomodaos, porque esta es la historia de la desaparición de Cristina Bergua. Para entender esta historia hay que empezar por ella, por Cristina, porque ningún caso de desaparecidos se comprende de verdad si no sabes quién era la persona que un día dejó de estar. Cristina Bergua tenía 16 años, una edad en la que todo parece empezar, en la que los sueños todavía son borradores, pero en la que ya se intuye qué quiere cada uno para su vida. Y Cristina era de esas chicas que transmiten calma, responsabilidad y una madurez que, según contaban sus amigas, a veces parecía incluso mayor que la de su propia edad. Era muy familiar, muy pegada a los suyos, buena estudiante, organizada, metódica, de esas adolescentes que no necesitan que les repitan las cosas 10 veces porque ella misma ya está un paso por delante. Le gustaba estar con sus amigas, los paseos por el barrio, los planes sencillos. No era rebelde, no era impulsiva, no era de esas chicas que desaparecen durante horas sin avisar.
De hecho, siempre decía dónde estaba, con quién y a qué hora volvía. Cristina tenía un ritmo, una forma de moverse por el mundo que no dejaba espacio para las sorpresas. Y eso es lo que hace que su desaparición fuera tan inquietante desde el primer minuto. Porque Cristina no se marchó dejando una nota, no discutió con sus padres antes de salir. Al contrario, salió tranquila, con naturalidad, como quien tiene algo pendiente que quiere resolver y volver rápido a casa. No llevaba mochila, no llevaba ropa de recambio, no llevaba dinero, solo sus llaves, y sus llaves eran la prueba silenciosa de que pensaba volver. Ese domingo por la tarde había estado algo más seria de lo normal, no triste, no enfadada, simplemente pensativa, como quien se prepara para una conversación incómoda. Desde hacía tiempo quería poner fin a una relación que le pesaba, una relación con un chico mayor que ella, bastante mayor, y que sus amigas describían como absorbente, celoso, controlador. No era amor, era dependencia disfrazada de cariño. Y Cristina, que no era una chica ingenua, lo sabía. Se sentía cada vez más incómoda y había decidido cortar. Salir a hablar con él aquella tarde no fue un impulso, fue algo que llevaba días masticando. Quería hacerlo con calma, poniendo límites, dejando claro que no quería seguir. A veces las chicas de esa edad sienten que tienen que cerrar bien las cosas, dar explicaciones, no dejar un hilo suelto. Y eso fue lo que hizo Cristina, enfrentarse a aquello que ya no quería en su vida. Por eso salió, para decir adiós. Y aquí es donde todo se hace más difícil de entender. Cristina sale de casa sobre las 8:30. Su hermano sabe que ha ido a hablar con ese chico. Y Cristina, como siempre, debería haber vuelto a los pocos minutos. Pero las horas pasan, el reloj avanza y nadie sabe nada de ella. Sus padres regresan de su caminata habitual y lo primero que sienten es ese golpe en el pecho. Esa alerta silenciosa que solo aparece cuando la ausencia no es normal. Llaman a su nombre, revisan la casa, miran por la ventana, buscan razones para no preocuparse, pero no las encuentran. La noche avanza y, en algún punto entre las 11 y la medianoche, la familia entiende que Cristina no ha desaparecido voluntariamente. No es una intuición, es un conocimiento. Los padres saben cómo respira un hijo, cómo actúa, cómo se comporta incluso sin palabras. Y esa noche Cristina estaba rompiendo todos los patrones. Es ahí cuando su padre decide salir a buscarla por las calles de Cornellá, con la esperanza de verla aparecer en cualquier esquina, con el corazón latiendo tan fuerte que casi no podía pensar. Pero Cristina no aparece. La ciudad sigue igual. Los bares cierran, las calles se vacían y su hija no vuelve. Y lo más duro es que, cuando su padre acude a la Guardia Civil para denunciar la desaparición, le dicen que no pueden tomar la denuncia, que hay que esperar 48 horas, que seguramente volverá. Una frase que tantas familias han tenido que escuchar y que tantas veces ha alejado las primeras horas de ayuda real. 2 días. 2 días cuando todo ya estaba mal desde el primer minuto. Desde esa noche, la vida de la familia Bergua cambió para siempre. La última tarde de Cristina Bergua no tuvo nada de extraordinario y quizá por eso resulta todavía más inquietante. No hubo discusiones en casa, no hubo portazos, no hubo lágrimas ni despedidas extrañas. Todo transcurrió dentro de una normalidad casi cruel. Cristina pasó parte del día en casa, habló con su familia, hizo cosas propias de un adolescente de su edad. Nadie notó nada raro, salvo esa ligera seriedad que a veces acompaña las decisiones importantes. Porque Cristina ya había tomado una decisión, y esa decisión era terminar una relación que le estaba superando. Sobre las 8:30 de la tarde, Cristina salió de casa. No lo hizo con prisas ni con nervios aparentes. Simplemente dijo que iba a hablar con su novio y que volvería después. Era una conversación pendiente, incómoda pero necesaria. Su hermano sabía dónde iba y con quién. No era un secreto. No había nada oculto. Ese dato con el paso del tiempo se volvería clave.
Cristina quedó con Javier Román, su novio, un joven de 26 años, 10 años mayor que ella. Una diferencia de edad que, aunque hoy ya levanta muchas alarmas, en aquel momento no provocó la reacción inmediata que tendría ahora. Javier vivía cerca, en el mismo entorno de Cornellá, y según él mismo declaró después, Cristina llegó hasta su casa y estuvieron hablando durante un rato. Hasta aquí todo normal, o eso parecía. Según la versión de Javier, la conversación fue tensa. Cristina quería dejar la relación. Él no lo aceptaba. Discutieron. Y siempre, según su relato, alrededor de las 9 de la noche, Cristina decidió marcharse por su propio pie. Javier afirmó que la acompañó hasta una carretera cercana, la carretera de Esplugués, y que allí se despidieron. Dijo que Cristina se fue caminando sola, que estaba bien, que no ocurrió nada más. Esa fue la última versión conocida de Cristina con vida. Pero hay un detalle que desde el principio chirría y mucho. Cristina nunca volvió a casa, ni llamó, ni pidió ayuda, ni apareció en casa de una amiga, ni dejó rastro alguno en ningún sitio. Y eso, para una chica de 16 años, responsable y previsible, no tiene ningún sentido. A partir de ese momento el silencio se vuelve protagonista. Pasan las 10, las 11, la medianoche y Cristina no responde. El teléfono suena vacío. Los padres empiezan a llamar a hospitales, a amigos, a conocidos. Nadie sabe nada, nadie la ha visto, nadie ha hablado con ella. Y ese silencio, cuanto más se alarga, más pesa. Lo que más descoloca a la familia es que Cristina salió sin dinero, no llevaba tarjetas, no llevaba efectivo, tampoco llevaba ropa para pasar la noche fuera, no llevaba nada que indicara una huida voluntaria, solo llevaba las llaves de casa, y las llaves para unos padres dicen mucho más que cualquier palabra. Significan volver, significan regresar, significan hogar. Esa noche Cornellá seguía con su vida normal. Los coches pasaban, la gente entraba y salía de bares, las luces seguían encendidas. Y en medio de esa normalidad, una chica de 16 años desaparecía sin que nadie se diera cuenta. Cuando finalmente, al día siguiente, la policía acepta la denuncia, lo primero que hacen es contactar con Javier. Su versión se mantiene firme. Dice que Cristina se fue sola, que no sabe nada más, que quizá decidió marcharse. Incluso llega a insinuar que Cristina podría haberse fugado por voluntad propia, una hipótesis que la familia descarta desde el primer segundo. No encaja con ella, no encaja con su carácter, no encaja con su vida. Aún así, durante los primeros días, la investigación avanza con lentitud. No hay escenas del crimen, no hay testigos claros, no hay llamadas sospechosas. Solo hay una última persona que la vio con vida y un relato que no termina de convencer. Y en ese vacío empiezan a aparecer las dudas, las sospechas y los primeros errores. Mientras tanto, la familia no espera sentada. Empiezan a buscar por su cuenta, pegan carteles, recorren calles, preguntan a todo el mundo. Literalmente farola a farola, barrio a barrio. El rostro de Cristina empieza a aparecer por toda Cornellá, por Esplugués, por Barcelona. Su foto se convierte en un grito silencioso pegado en papel. Y aquí ocurre algo que marcará emocionalmente a la familia para siempre. A los pocos días de la desaparición reciben una llamada telefónica. Al otro lado una voz femenina grita desesperada: «¡Papá, ven a buscarme!». La voz suena como la de Cristina. El padre se queda paralizado. El corazón se le sale del pecho, pero la llamada se corta. La policía rastrea la llamada y descubre que procede de Manresa, a decenas de kilómetros de allí. Cuando localizan a la persona que llamó, resulta ser una mujer que se había hecho pasar por Cristina. Una broma cruel, una mentira, un golpe devastador para una familia que se aferraba a cualquier hilo de esperanza. Ese fue solo el primero de muchos. Desde ese momento la investigación entra en una espiral complicada. Testimonios contradictorios, avisos falsos, pistas que no llevan a ningún sitio y una sensación constante de que alguien sabe más de lo que está diciendo.
La última persona que vio a Cristina sigue siendo Javier, y cada vez que la familia escucha su versión, algo no termina de encajar. Pero demostrarlo es otra historia. El nombre de Javier Román empezó a rodear el caso desde el primer minuto, no porque la familia quisiera señalarlo, no porque hubiera una acusación precipitada, sino porque simplemente era la última persona que vio a Cristina con vida. Y en una desaparición, la última persona que está con la víctima siempre importa, siempre pesa, siempre deja una huella que la policía está obligada a seguir. Javier tenía 26 años, Cristina 16. 10 años de diferencia en una etapa de la vida en la que 10 años no son solo una cifra. Son mundos distintos, prioridades distintas, madurez distinta. Y quienes conocían a Cristina lo sabían. Sus amigas ya habían mostrado su inquietud por la forma de que él se comportaba con ella. Era celoso, posesivo, insistente. No era un novio normal de instituto. Era un adulto controlando a una menor. Pero más allá de eso, había detalles que empezaron a salir a la luz y que con el paso del tiempo se volvieron todavía más preocupantes. Sus cambios de humor, su forma de hablarle, esa intensidad absurda que parecía asfixiarla. Varias personas del entorno de Cristina confirmaron con los años que ella había empezado a sentirse incómoda, que quería distanciarse, que la relación ya no la hacía sentir bien. Lo que quería hacer aquella tarde, lo que Cristina nunca llegó a hacer porque desapareció antes, era terminar de una vez por todas. La policía habló con Javier al día siguiente de la desaparición. Él insistió en su versión desde el principio. Dijo que Cristina estuvo en su casa, que hablaron, que la conversación fue tensa, pero que finalmente la acompañó a la carretera de Esplugues y que allí se despidieron. Añadió que Cristina se fue sola, caminando, sin que ocurriera nada más. La primera vez que lo dijo, la policía tomó nota. La segunda también. Pero conforme avanzaban los días, esa misma versión, repetida palabra por palabra, empezó a sonar demasiado perfecta, demasiado memorizada, demasiado cerrada. Y luego estaban los silencios, porque a veces lo que más habla es lo que alguien no dice. Javier no preguntó demasiado por la búsqueda, no mostró una preocupación acorde a la situación, no insistió en ayudar, ni en saber, ni en acompañar. En cambio, comenzó a lanzar teorías extrañas, insinuando que Cristina podría haberse escapado voluntariamente. La familia lo desmintió desde el primer segundo. No tenía sentido. Cristina no era así, no encajaba con ella, con su carácter, con su vida. Además, Javier tenía un pasado que empezó a levantar aún más sospechas. Tenía antecedentes en relaciones anteriores, episodios de control, comportamientos amenazantes con chicas más jóvenes, incluso una historia de malos tratos hacia una menor antes de conocer a Cristina. Era un patrón y cuando hay un patrón, los investigadores siempre prestan atención. Pero lo más inquietante no fue eso. Lo más inquietante vino después. Al poco tiempo de la desaparición, Javier decidió hacer algo que dejó a todo el mundo descolocado. Se fue del país. Se marchó a Santo Domingo. Desapareció del mapa justo en el momento en que la investigación empezaba a volverse más intensa. Nadie abandona su vida de un día para otro cuando su pareja menor de edad está desaparecida, salvo que quiera ponerse tierra de por medio. Cuando volvió a España, la sombra sobre él ya era demasiado grande como para ignorarla. Pero aún así, nunca se encontró una prueba definitiva que lo incriminara. Nunca hubo un objeto, una llamada, una huella, un testimonio que confirmara sus implicaciones. Solo había indicios, indicios que se repetían, que apuntaban siempre hacia él, pero que nunca llegaban al umbral legal necesario para detenerlo. Aún así, la policía lo interrogó varias veces. La familia Bergua lo señaló como una pieza clave, y la opinión pública empezó a verlo como el nombre que aparece siempre, siempre detrás de cualquier análisis serio del caso. La última persona que la vio, la persona con la que Cristina quería romper, la persona que repite una historia mecánica sin emoción, la misma persona que abandonó el país poco después. Y aún así, hasta hoy, sigue diciendo que no sabe nada,
que no vio nada, que Cristina se marchó sola. Una versión que huele a vacío desde el primer día. Más de 27 años después, Javier Román continúa viviendo en Cornellá, en la misma zona, en la misma casa baja. A veces la gente que pasa por allí lo mira de reojo, no por acusarlo, sino porque es imposible no asociarlo con un nombre que ha quedado grabado en la memoria colectiva del barrio. El caso de Cristina Bergua sigue sin resolver. Pero si hay un nombre que aparece una y otra vez, si hay un nombre que está en cada hipótesis, en cada análisis y en cada conversación, es el suyo. Pero la historia no se queda ahí. Porque a partir de este punto empiezan a aparecer elementos que transforman el caso por completo. Cartas anónimas, llamadas falsas, pistas que llevan al vertedero del Garraf, silencios administrativos que retrasaron búsquedas cruciales y una familia rompiéndose para no romperse del todo. Y la pregunta sigue siendo la misma que en 1997. ¿Qué pasó realmente después de aquella última conversación? Las primeras horas tras la desaparición de una persona son decisivas. Los investigadores lo repiten una y otra vez. Las primeras horas son oro. Son el margen real para encontrar pistas frescas, para seguir un rastro reciente, para interceptar un movimiento, una llamada, un objeto fuera de lugar. Pero en 1997 ese protocolo que hoy todos conocemos no existía. Y lo que ocurrió con Cristina es el ejemplo más claro y más doloroso de cómo una sola decisión puede cambiar el destino de un caso entero. Cuando el padre de Cristina fue a poner la denuncia, lo hizo movido por algo que no falla, el instinto. Ese instinto que grita que algo está mal, que algo no encaja, que la ausencia no es normal. Pero la Guardia Civil le respondió con la frase maldita que tantas familias se han visto obligadas a escuchar. Hay que esperar 48 horas. Una frase que hoy se sabe que es falsa, un mito, pero que en aquella época seguía instalada como si fuera una regla oficial. Eso significó una cosa. La búsqueda oficial de Cristina empezó tarde, muy tarde. Cuando los agentes por fin aceptaron la denuncia, ya había pasado un día entero, un día sin rastrear, sin preguntar, sin precintar, sin seguir caminos, sin analizar el entorno, sin comprobar cámaras, sin hacer nada de lo que hoy sería obligatorio. Y mientras tanto, su familia hacía lo que tenía que hacer, solos. Ese mismo día los Berguas salieron a la calle con una foto de su hija en la mano. Preguntaron en comercios, en bares, en paradas de autobús. Recorrieron Cornellá entera una y otra vez, con un nudo constante en el estómago. Esa imagen, la de un padre pegando un cartel en una farola mientras el pegamento aún gotea, se convirtió en una escena repetida decenas, cientos de veces. Farola a farola, calle a calle, puerta a puerta. Cornellá amaneció al día siguiente empapelada con el rostro de Cristina. Y aún así, ninguna llamada, ningún testigo firme, ninguna pista fiable. Como si aquella adolescente se hubiera disuelto en el aire. A las pocas horas, la familia contactó con programas de televisión y de radio. En aquellos años, quién sabe dónde era el altavoz más potente para estos casos. Y fue allí donde las líneas de teléfono empezaron a sonar sin parar. Cada llamada era un latido de esperanza, pero también un posible golpe. Algunos decían haberla visto en Barcelona, otros en Tarragona, otros en estaciones de tren. Pero ninguna pista avanzaba, ninguna encajaba, ninguna llevaba a ella. Y entonces ocurrió lo que marcaría un antes y un después emocional para la familia. Una llamada entró a casa. Una voz femenina entrecortada, temblorosa, gritó: «Papá, ven a buscarme». El corazón del padre se partió en dos. Era su hija, era Cristina, lo era. La desesperación que sintió en ese instante no se puede explicar. Pero la llamada se cortó. La policía la rastreó con urgencia. Minutos después, el mazazo. La voz no era de Cristina, era una mujer desde Manresa que decidió, por motivos que jamás se entenderán, hacer una broma macabra en mitad de una desaparición. A partir de ese momento, las llamadas falsas se convirtieron en parte de la vida diaria de los Bergua. Personas que afirmaban haberla visto,
personas que daban coordenadas, direcciones, supuestos testimonios, pero ninguna era real. Y lo peor de todo, cada una de esas llamadas consumía tiempo, recursos y esperanza. Y el tiempo en estos casos es el enemigo más cruel. Mientras tanto, la policía empezaba a moverse. Tarde, pero se movía. Interrogaron a Javier de nuevo, recogieron testimonios del barrio, revisaron caminos, solares, parques, pero cada día perdido era una ventana que se cerraba. Cada día sin actuar era una pista que se borraba. El barrio empezó a murmurar, los vecinos a comentar. Algunos recordaban haber visto a Cristina con su novio días atrás. Otros hablaban de discusiones, de actitudes extrañas. Pero todo era demasiado vago, demasiado difuso. Las horas críticas ya habían pasado, y en medio de todo ese caos emocional la familia seguía. No bajaban la mirada, no se dejaban hundir. Si la policía tardaba, ellos no. Si la investigación se atascaba, ellos seguían. Se convirtieron en los guardianes del caso, los que movían cielo y tierra, los que no dejaron ni por un instante que Cristina se convirtiera en un nombre más en una lista olvidada. Pero el golpe más duro todavía estaba por llegar, porque a los pocos días apareció la primera pista tangible, la primera que parecía seria, concreta, perturbadora. Un sobre, una carta anónima, un mensaje inquietante que decía que Cristina estaba muerta y donde supuestamente habían dejado su cuerpo. Era la primera señal física desde su desaparición, la primera que podía ser real. Y esa pista lo cambió todo. La familia Bergua estaba agotada, emocionalmente rota, pero seguía adelante. Pegaban carteles, recorrían calles, hablaban con periodistas, con vecinos, con cualquiera que pudiera haber visto algo. Las llamadas falsas se habían convertido en parte del día a día, como si la crueldad humana no tuviera límite. Pero entonces, cuando todo parecía quedarse en falso ruido, llegó lo que parecía ser la primera pista real. Un sobre, una carta, sin remitente, sin nombre, solo un mensaje brutal, escrito con letras recortadas de revista como en una escena de película. Pero aquello no era ficción, aquello era la vida real. La carta decía que Cristina estaba muerta. Y no solo eso, daba instrucciones sobre dónde encontrar su cuerpo. El vertedero del Garraf, un lugar enorme, inhóspito, prácticamente infinito. Un sitio donde buscar a una persona es como intentar encontrar una gota de agua en un océano lleno de basura y desechos industriales. Un sitio donde todo acaba triturado, enterrado o desaparecido para siempre. La policía tomó la carta muy en serio. No era una simple broma, no parecía la típica llamada absurda de alguien que quiere llamar la atención. Tenía un tono frío, directo, sin adornos, algo que sonaba demasiado específico como para ignorarlo. Y entonces empezó una de las búsquedas más duras que se recuerdan en un caso de desaparecidos en España. Los equipos llegaron al vertedero del Garraf con maquinaria pesada, con perros, con expertos en búsqueda entre residuos, con excavadoras que levantaban toneladas de basura mezclada con barro, líquidos, restos orgánicos, materiales químicos. La familia estaba allí, a unos metros, en silencio. El padre, la madre, los hermanos, mirando ese monstruo de montaña gris preguntándose si, de verdad, su hija podía estar enterrada ahí. Y hay algo que cuesta describir. Ver a un padre mirando cómo cavan en un vertedero donde la basura aplasta lo que cae dentro. Ver su rostro intentando mantenerse firme. Su respiración entrecortada, sus manos apretadas mientras la máquina excava, retrocede, vuelve a avanzar. Cada palada es esperanza y puñalada a la vez. Cada metro movido puede ser una respuesta o un golpe más. La búsqueda duró días, días enteros levantando toneladas de desechos, días enteros mirando envases, ropa sucia, objetos rotos, restos descompuestos. Días enteros respirando un olor insoportable que se pega a la piel, a la ropa, al alma. Pero no encontraron nada, ni un rastro, ni una prenda, ni una pista, nada. La carta podría ser una broma macabra, o podría ser la verdad.
El problema es que el vertedero del Garraf es uno de esos lugares donde incluso la verdad se vuelve irrecuperable. Cuando la búsqueda terminó, la familia volvió a casa derrotada. No porque no quisieran seguir, sino porque había un sentimiento que solo conocen quienes pasan por algo así. La sensación de que te están diciendo la verdad, pero que esa verdad es imposible de encontrar. Los días pasaron y después de la carta llegó una segunda y una tercera, algunas claramente falsas, otras demasiado elaboradas como para no mirarlas dos veces. La policía analizaba cada una, analizaban los cortes de las letras, el pegamento, la tinta, el papel, las dobleces, pero nunca consiguieron identificar al autor. ¿Era la misma persona mandando todas? ¿Era alguien que sabía algo real y no quería mostrar su identidad? ¿Era alguien jugando con el sufrimiento de una familia? No se sabe, nunca se supo. Mientras tanto, la sombra de Javier seguía ahí, firme, pesada, oscura, porque la carta hablaba de muerte, pero nunca explicaba quién la había causado. Y la única persona que había estado con ella aquella tarde seguía siendo él. La policía regresó varias veces a su domicilio, a su calle, a su entorno. Hablaron con vecinos, revisaron su actitud, observaron sus cambios y cada vez que lo interrogaban, su versión sonaba igual. La dejó ir y ella se marchó sola. Pero había algo más, algo que empezó a levantar todavía más sospechas. Pocos días después de la desaparición, alguien vio una hoguera en el descampado cercano a casa de Javier. Una hoguera grande ardió durante horas. Cuando los vecinos preguntaron, él dijo que estaba quemando trastos viejos, ropa, papeles, cosas suyas. Demasiada coincidencia, demasiado cerca de la desaparición, demasiado cerca de donde Cristina fue vista por última vez. Y aún así, sin pruebas físicas, la policía no podía detenerlo. Pero una cosa es no detener y otra cosa es no observar. Porque lo que pasó a continuación iba a colocar a Javier en el centro absoluto de todas las sospechas, incluso más que antes. Algo que si hubiera ocurrido hoy habría cambiado el destino del caso por completo. Y ese algo fue una contradicción que rompió toda su versión y que él no supo justificar. Hasta este momento, Javier Román mantenía una única versión. Cristina salió de su casa, caminaron juntos hasta la carretera de Esplugués y allí se despidieron. Una historia simple, lineal, repetida palabra por palabra desde el primer día. Pero toda historia que se repite demasiadas veces acaba convirtiéndose en un guión. Y los guiones, tarde o temprano, tienen fisuras. La primera grieta surgió cuando la policía empezó a reconstruir el recorrido que Javier decía haber hecho con Cristina. Fueron calle por calle, esquina por esquina, comprobando horarios, distancias, posiciones. Y había algo que simplemente no cuadraba: el tiempo. El tiempo no coincidía. Era imposible que Cristina hubiese salido de casa a la hora indicada, recorrido todo el trayecto que él afirmaba, manteniendo una conversación tensa y aún así aparecer en el punto donde él decía haberla dejado marchar a la hora que marcaban los testimonios. Las cuentas no daban, no daba la distancia, no daban los minutos, no daba su historia. La policía le pidió que repitiera el recorrido. Lo hizo. Y lo hizo más rápido que cualquier adolescente caminando. Aún así, seguía faltando tiempo. Algo chirriaba y los agentes lo sabían. Pero la contradicción más seria no vino del tiempo, vino de él mismo. En uno de los interrogatorios, Javier cometió un error. Dijo que Cristina se había ido de su casa llorando. Literalmente, se fue llorando por la discusión. Pero en su versión oficial, ella se había ido tranquila, nada de lágrimas, nada de dramatismo, nada de descontrol emocional. Salió caminando y se marchó. Eso había dicho desde el principio, repetido, memorizado, grabado como si no hubiera otra posibilidad. Entonces, ¿por qué ahora decía que se fue llorando? Si se fue llorando, ¿cómo es que en la versión inicial no mencionó esa emoción tan intensa?
¿Y cómo, si se fue llorando y alterada, decidió dejarla sola en una carretera oscura? ¿Por qué no avisó a nadie? ¿Por qué no se preocupó? ¿Por qué no la siguió? ¿Por qué no llamó después? La policía se lo preguntó. Javier se quedó en blanco, vacío, no supo explicarlo. Cambió de tema, intentó corregir, culpó a los nervios, dijo que se había confundido, que quiso decir otra cosa, que se equivocó al expresarlo. Pero la contradicción ya estaba hecha. Y las contradicciones en una desaparición suelen ser grietas que ensanchan abismos. A partir de ese momento, Javier pasó de ser la última persona que vio a Cristina a convertirse en el principal sospechoso para los investigadores. No era una acusación formal, pero sí una señal clara de que algo en su relato no encajaba. Y aquí llegó otra pieza clave. Javier afirmaba que dejó a Cristina en una zona muy concreta, un tramo de la carretera de Esplugués. Decía que ella siguió caminando sola hacia un cruce, pero la policía descubrió que para llegar a donde él señalaba, Cristina tendría que haber pasado por un punto visible desde varias ventanas y balcones, un punto donde varias personas estaban en la calle aquella noche y nadie, absolutamente nadie la vio pasar. Ni un solo testigo independiente confirmó haber visto a Cristina después de salir de casa de Javier. Nadie. Como si su recorrido se hubiera detenido allí mismo, en su casa. La policía insistió en revisar la zona. Casas, locales, obras, solares, contenedores, nada. Ni una prenda, ni un objeto, ni una huella. Y aquí ocurre otro detalle que no se olvida. Cuando uno de los agentes le preguntó directamente si tenía algo que ocultar, Javier respondió con una frase seca, casi fría. No voy a seguir hablando si no hay pruebas contra mí. No dijo ayúdame a encontrarla. No dijo quiero que aparezca. No dijo no he hecho nada. Dijo no hay pruebas contra mí. Una frase así en boca de alguien cuya novia menor de edad acaba de desaparecer es un golpe de realidad. Un escalofrío para cualquier investigador. Y entonces llegó lo que terminaría de convertirlo ante los ojos de todos en el epicentro de la sospecha. Javier abandonó España casi sin avisar, casi sin explicación, casi sin mirar atrás. Cogió un avión y se marchó a Santo Domingo. Se fue mientras la búsqueda seguía en marcha, mientras la familia estaba desesperada, mientras la policía seguía recogiendo pistas. Y aunque viajar no es delito, huir, porque eso fue lo que pareció, siempre cuenta una historia. Años más tarde, cuando volvió ya no era el mismo, no porque hubiera cambiado, sino porque a su alrededor la sombra era tan larga que ya daba igual lo que dijera. El barrio entero lo miraba distinto, la policía lo trataba distinto, la familia de Cristina sabía que, si algún día aparecía la verdad, él estaría sentado en el primer renglón de esa historia. Y aún así, nadie podía detenerlo. No había cuerpo, no había arma, no había huellas, no había pruebas directas, solo indicios, muchos, demasiados, pero no suficientes. La investigación se centró entonces en reconstruir qué pudo haber hecho él, o quién pudo haber ayudado, y qué rutas posibles existían para desaparecer a una persona sin dejar rastro en pleno núcleo urbano. Y ahí, justo ahí, es donde aparece uno de los escenarios más repetidos en todas las hipótesis del caso: la fábrica abandonada. Hay lugares que por sí solos parecen cargados de un significado extraño, como si guardaran memorias que nunca fueron dichas en voz alta. En el caso de Cristina Bergua, ese lugar fue una fábrica abandonada en Cornellá, un edificio viejo, deteriorado, con pasillos que parecían tragarse el eco. Un punto que desde el principio generó un interés casi instintivo entre vecinos, voluntarios y agentes. La fábrica estaba a pocos minutos de la casa de Javier. No era un sitio transitado, no era un sitio iluminado, no era un sitio agradable de pasar. Era el tipo de lugar que a plena luz del día resulta incómodo y que de noche directamente provoca rechazo. Y fue ese lugar el que varias personas señalaron sin conocerse entre sí, no por una pista concreta, no por un objeto encontrado, sino por algo mucho más sencillo y a la vez mucho más inquietante.
ruidos. Los vecinos hablaron de gritos en días cercanos a la desaparición, gritos breves, gritos que sonaban lejanos como si vinieran desde dentro del edificio. Algunos hablaban de golpes, otros decían que vieron movimientos de noche, otros aseguraban haber notado olores extraños, como de algo quemado o en descomposición, aunque nunca pudieron concretar si aquello tenía relación con Cristina o si era simplemente la imaginación de un barrio roto por la preocupación. Pero lo que sí quedó claro es que la fábrica se convirtió en uno de los puntos calientes de la investigación, porque con tan pocas pistas, cualquier lugar con sombra se convertía en un posible escenario, y la policía sabía que ese tipo de espacios, cerrados, abandonados, sin vigilancia, son perfectos para ocultar algo que alguien no quiere que se encuentre. La primera vez que entraron los agentes, la fábrica era un laberinto. Pasillos largos, habitaciones sin ventanas, salas inmensas llenas de polvo acumulado durante décadas, suelos irregulares, paredes descascaradas, restos de maquinaria oxidada. Y entre toda esa decadencia industrial, los investigadores avanzaban en silencio, sabiendo que quizá en alguno de esos rincones podría haber una pista, un objeto, algo que contara una historia. Encontraron colchones viejos, indicios de que algunas personas sin hogar habían dormido allí. Encontraron restos de hogueras improvisadas, encontraron ropa suelta, objetos dispersos, basura acumulada por años, pero nada que pudiera relacionarse directamente con Cristina. Nada que te diera una respuesta, pero todo lo necesario para que los rumores crecieran. Porque el barrio empezó a hablar, y cuando un caso se estanca, el rumor se convierte en un lenguaje paralelo. Algunos decían que Cristina había sido vista cerca de la fábrica. Otros afirmaban haber oído su nombre en boca de jóvenes del barrio que jugaban allí. Otros aseguraban que la policía no había buscado lo suficiente. Y la palabra fábrica empezó a sonar más fuerte que cualquier otra pista. Lo que muy poca gente supo entonces y que con el tiempo se ha ido desvelando es que varias de estas informaciones no fueron ignoradas por los agentes. De hecho, la fábrica se registró a fondo en más de una ocasión. Primero los grupos policiales locales, después los equipos de búsqueda especializados, incluso los bomberos participaron en algunas inspecciones, en zonas especialmente complicadas. La familia Bergua también acudió, no porque tuvieran pruebas, sino porque cuando eres padre o madre de alguien desaparecido, tu cuerpo te lleva a lugares que no quieres visitar, pero que necesitas mirar. La madre de Cristina entró a esa fábrica, caminó entre hierros oxidados y olor a humedad, miró cada rincón con el corazón encogido, imaginando posibilidades que ninguna madre debería imaginar. Y cuando salió, el silencio que llevaba dentro era tan profundo que ni siquiera pudo hablar durante horas. A pesar de todo, no se encontró nada, ni restos biológicos, ni huellas, ni objetos de Cristina, ni señales de lucha. Nada que permitiera cerrar esa puerta definitivamente, pero tampoco nada que permitiera descartarla al 100%. Esa incertidumbre es lo que ha hecho de la fábrica uno de los lugares más inquietantes del caso. Un sitio que no da respuestas, pero que tampoco permite olvidarlo. A medida que avanzaban las semanas, surgieron más testimonios, más rumores, más posibilidades. Algunos hablaban de coches entrando de noche, otros decían haber visto a Javier merodeando por la zona días después de la desaparición. La policía tomó nota de todo, pero cada pista terminaba en el mismo destino, en el aire. Casi todas las líneas de investigación acababan apuntando al mismo punto: Javier. Y casi todos los escenarios, la carretera, la fábrica, el descampado, incluso el vertedero, tenían un elemento en común: la posibilidad de que él hubiera tenido tiempo, conocimiento del terreno y oportunidad. Pero faltaba algo. Faltaba una pieza, faltaba un testigo que nunca apareció. Faltaba un rastro físico. Y entonces, como si el destino jugara a romper cualquier posible avance, las semanas empezaron a convertirse en meses, y los meses en un silencio que empezó a volverse insoportable. Pero el caso estaba lejos de apagarse, porque lo que ocurrió después podría haber cambiado por completo la historia.
un encuentro, una confesión, una frase pronunciada por alguien cercano que, de haber sido investigada como correspondía, quizás habría escrito un final distinto. Con el paso de las semanas, el caso de Cristina Bergua empezó a entrar en esa fase peligrosa en la que una investigación deja de avanzar y comienza a estancarse. No porque no haya sospechas, no porque no haya hipótesis, sino porque falta eso que lo cambia todo, una prueba sólida. Y en medio de ese bloqueo apareció algo que, de haber sido tratado de otra manera, quizá habría escrito una historia distinta. Fue una conversación, una frase dicha casi al pasar, un comentario que alguien escuchó y que nunca pudo olvidar. Según ese testimonio, una persona cercana a Javier escuchó cómo él, en un momento de tensión, dejaba escapar unas palabras que helaron la sangre de quien las oyó. No fue una confesión formal, no fue un "lo hice", claro y rotundo, pero sí algo mucho más inquietante, una frase que sugería que Cristina no iba a volver, que daba a entender que ya no había nada que buscar. Un comentario que, fuera de contexto, podría parecer una fanfarronada, pero que, en el contexto de una desaparición sin resolver, pesaba como una losa. El testigo decidió contarlo, no lo hizo de inmediato, no por falta de voluntad, sino por miedo. Miedo a señalar a alguien que seguía libre, miedo a represalias, miedo a equivocarse. Cuando finalmente habló, la investigación ya llevaba meses abierta y la maquinaria burocrática avanzaba con una lentitud desesperante. La policía tomó declaración, pero se encontró con el problema de siempre. Sin cuerpo, sin escena del crimen, sin una confesión directa y sin pruebas físicas, aquella frase no podía sostener una acusación. Era una sombra, un indicio más que se sumaba a una larga lista de indicios. Importante, sí, determinante, no. Y aquí es donde el caso empieza a mostrar una de sus heridas más profundas, porque muchas veces en las desapariciones la verdad se queda atrapada entre lo que se sabe y lo que se puede demostrar. Y Cristina quedó atrapada justo ahí. A partir de ese momento, los investigadores intentaron presionar más a Javier. Nuevos interrogatorios, nuevas preguntas, nuevas reconstrucciones, pero él se mantuvo firme en su silencio calculado. Respondía lo justo, negaba cualquier implicación, se refugiaba en la ausencia de pruebas como quien se atrinchera detrás de un muro imposible de derribar. Mientras tanto, la familia Bergua seguía recibiendo golpes constantes, llamadas falsas, cartas absurdas, personas que aseguraban haber visto a Cristina en lugares lejanos. Cada aviso activaba un pequeño incendio de esperanza que acababa extinguiéndose en pocas horas. Málaga, Valencia, incluso fuera de España. Nada era real. La madre de Cristina lo describió años después con una frase devastadora. Te conviertes en detective, en policía, en psicólogo, en todo menos en padre o madre, porque la búsqueda se lo come todo. La vida deja de existir tal y como la conocías. El tiempo se mide en llamadas, en pistas, en decepciones. Con el paso del tiempo, la policía fue cerrando líneas, no porque se descartaran, sino porque no llevaban a ningún sitio. El caso empezó a convertirse en uno de esos expedientes que no se cierran oficialmente, pero que se enfrían. Y ese enfriamiento fue para la familia casi tan doloroso como la desaparición en sí. Pero lejos de rendirse, los Bergua decidieron hacer algo que cambiaría no solo su historia, sino la de muchas otras familias de España. Decidieron convertir su dolor en lucha. Decidieron que, aunque no encontraran a Cristina, no permitirían que otros pasaran por lo mismo, sin apoyo, sin recursos y sin voz. Y así nació algo que nadie esperaba. Una familia destrozada levantando un movimiento que acabaría cambiando leyes, protocolos y conciencias. Con el paso de los meses, la vida de la familia Bergua dejó de existir tal y como la conocían. El tiempo ya no se medía en días, ni en semanas, ni en estaciones. Se medía en esperas, en llamadas que no llegaban, en puertas que no se abrían, en promesas que se deshacían con el aire. Porque en una desaparición el mundo sigue girando, pero la familia se queda detenida en un punto que nadie más habita. La madre de Cristina dejó de dormir, el padre dejó de comer con normalidad.
Los hermanos vivían con la sensación permanente de que en cualquier momento alguien golpeara la puerta para decir: «La hemos encontrado». Pero los días pasaban y no había puerta, no había llamada, no había respuesta. Y entonces, cuando cualquier familia habría caído, ellos hicieron justo lo contrario. Se levantaron, no porque estuvieran fuertes, no porque tuvieran esperanza, sino porque el amor por Cristina pesaba más que el dolor, y porque había algo dentro de ellos que no les permitía rendirse. El padre de Cristina se convirtió en el motor visible de esa lucha. Lo que hizo durante años es difícil de describir sin que se encoja el pecho. Recorrió toda España buscando testimonios, pistas, lugares donde alguien decía haber visto algo. Escribió cartas, llamó a medios, se reunió con ministros, con jueces, con mandos policiales, pidió explicaciones, exigió movimientos, tocó puertas que nunca imaginó tocar. Iba con la foto de Cristina en el bolsillo, siempre doblada, desgastada, convertida casi en una extensión de su propia mano. Esa foto era su escudo, su arma, su forma de decir: mi hija existe, mi hija importa, mi hija no se va a perder entre papeles. La madre de Cristina, silenciosa pero igual de firme, se convirtió en la memoria emocional del caso. Era ella quien hablaba en cada entrevista con una mezcla de dolor y dignidad que estremecía a cualquiera. Esa madre que contaba cómo cada noche dejaba encendida una luz en el salón por si Cristina volvía. Esa madre que jamás dejó de poner un plato más en Navidad. Esa madre que se negaba a aceptar que su hija estuviera muerta sin una prueba, sin un cuerpo, sin una verdad. Con el paso de los meses y luego los años, los padres de Cristina entendieron algo que casi ningún padre quiere aprender: que la desaparición de un hijo no es solo una tragedia personal, es una lucha colectiva, es un problema que el país no estaba preparado para gestionar. Y así empezaron a encontrarse con otras familias, otras madres, otros padres, otros hermanos que vivían el mismo infierno. Nombres diferentes, historias diferentes, pero el mismo vacío. Y lo que empezó siendo una búsqueda desesperada se convirtió en una red de apoyo mutuo, que con el tiempo acabaría transformándose en algo muchísimo más grande. De esas reuniones informales nació la semilla de la Fundación QSD Global, creada con el apoyo de Paco Lobatón, pero sostenida por familias como la de Cristina, gente común, gente rota, gente que decidió convertir su dolor en un mapa para otros. A través de la fundación, los padres de Cristina participaron en cambios reales. Protocolos más rápidos, mayor coordinación entre cuerpos policiales, la creación de sistemas de alerta, el reconocimiento legal de la figura del desaparecido y la lucha para que ninguna familia tuviera que escuchar jamás lo que ellos escucharon en 1997. Espere 48 horas. Ese cambio, ese avance que hoy parece tan lógico, nació del sufrimiento de ellos, de su voz, de su constancia, de su negativa a dejar que la desaparición de Cristina se perdiera en un archivo. Porque Cristina no fue solo la hija que perdieron. Cristina se convirtió en un símbolo, en una causa, en un nombre que empujó leyes y conciencias, en la razón por la que hoy en España actuar rápido no es una opción, es una obligación. Pero al mismo tiempo esa lucha, tan valiosa, tan necesaria, tuvo un coste emocional brutal. La madre de Cristina confesó en una entrevista que vivir sin saber es peor que vivir en el duelo, que el no saber acaba rompiendo por dentro, que cada noche es una película distinta, un escenario distinto, una posibilidad distinta, y que todas duelen igual, y aún así siguieron. Años de preguntas sin respuesta, años de mirar por la ventana esperando una sombra familiar, años de sostener la esperanza incluso cuando el mundo la daba por perdida, porque para ellos Cristina no era un caso, era su hija, y una hija no se abandona jamás. Cuando un caso cumple semanas sin resolverse, la mente busca explicaciones. Cuando cumple meses, busca sentido. Pero cuando cumple años, solo queda la necesidad de saber. Y en el caso de Cristina Bergua, esa necesidad ha construido con el tiempo tres grandes hipótesis.
3 caminos que la policía ha explorado, que los investigadores han considerado y que la familia conoce al detalle. 3 posibilidades que, aunque no se puedan demostrar todavía, son las que sostienen por qué este caso sigue sin cerrarse después de casi 3 décadas. La primera hipótesis, y la más dolorosa para la familia, pero también la más aceptada por los investigadores, es que Cristina nunca llegó a la carretera que Javier mencionó, que su recorrido terminó en su casa, que la conversación se volvió más tensa de lo que él reconoce, que hubo un forcejeo, un golpe, un accidente o algo mucho peor, y que la desaparición tal como la conocemos comenzó entre esas 4 paredes. Los indicios apuntan ahí. La contradicción de la llamada llorando, la imposibilidad del recorrido, el hecho de que nadie la vio pasar por la zona, la hoguera en el descampado, la desatención inmediata de Javier, su marcha repentina del país y la falta absoluta de rastro desde el minuto 1. Para la policía es la hipótesis más sólida, para la familia también. No porque la quieran creer, sino porque todas las piezas se encajan alrededor de ella. Si Cristina nunca salió de esa casa, todo lo demás cobra sentido. La ausencia de testigos, la rapidez con la que su rastro se diluye, la ausencia de huellas. La segunda hipótesis tiene que ver con la fábrica abandonada y los descampados de la zona. Si Cristina hubiera salido de la casa de Javier, algo que cada vez parece menos probable, podría haber sido interceptada cerca, llevada por la fuerza o engañada. Pero esta hipótesis no tiene sustento firme. Ningún vecino la vio, ningún testigo la situó allí y ninguna búsqueda encontró un rastro. Es una posibilidad, sí, pero una posibilidad que se sostiene más por el miedo y el rumor que por la evidencia. Y luego está la tercera hipótesis, la más silenciosa y la más oscura, que Cristina fue trasladada a un punto donde encontrar un cuerpo es prácticamente imposible. Y es aquí donde vuelve a aparecer el vertedero del Garraf, esa montaña inmensa que traga todo lo que cae dentro. Si Cristina fue llevada allí, si esa carta decía la verdad o parte de ella, la probabilidad de encontrarla se acerca a cero. Porque el vertedero no es solo un lugar grande, es un lugar vivo, en movimiento constante, donde la basura se compacta, se entierra, se tritura. Un lugar donde la verdad puede desaparecer para siempre. Esta hipótesis, por dura que sea, es tan plausible como la primera, y no porque exista una prueba física que la sustente, sino porque existen decenas de casos en el mundo donde, cuando los restos de una persona no aparecen, los vertederos se convierten en sospechosos silenciosos, en cementerios involuntarios. Y sin embargo, a pesar de todas las hipótesis, una cosa sigue siendo cierta. No hay ni una sola prueba que hable por sí misma. No hay ADN, no hay ropa, no hay huellas, no hay un objeto que una a Cristina con un lugar concreto. No hay una escena del crimen, no hay nada que permita afirmar con contundencia qué ocurrió aquella noche. Y eso es lo que convierte este caso en uno de los más inquietantes de España. No porque falten sospechas, no porque falten indicios, sino porque falta esa pieza mínima que lo cambia todo, esa pieza que cuando aparece ilumina toda la historia. La policía aún hoy no ha cerrado el caso. En Cataluña sigue clasificado como desaparición de riesgo y persona en paradero desconocido. La familia pide que se reabra con medios actuales, nuevos análisis, nuevas tecnologías, nuevas herramientas forenses que en 1997 no existían. Y sobre todo piden algo que debería ser sencillo, que no se olvide. Porque en este tipo de casos el olvido mata 2 veces. Primero a la víctima y después a la verdad. La desaparición de Cristina sigue viva porque hay un padre que escribió miles de cartas. Una madre que jamás dejó de poner una silla vacía en la mesa. Una familia que convirtió la ausencia en lucha. Y un país entero que, de una forma u otra, conoce su nombre. Pero falta el final. Falta la respuesta. Falta esa pieza que lleva 27 años escondida en algún lugar. Y aunque suene cruel, todo indica que ese final solo puede llegar de 2 formas. Por una confesión o por un hallazgo. Pero mientras esas formas no llegan, mientras el silencio se alarga,
Mientras el tiempo sigue avanzando sin respuestas, el caso de Cristina Bergua nos recuerda algo que nadie quiere aprender: que hay historias que siguen vivas aunque ya no podamos verlas, historias suspendidas entre el miedo, la duda y la esperanza, historias que solo necesitan una luz para volver a empezar. 27 años después, la historia de Cristina Bergua sigue abierta como una puerta entreabierta que nadie ha podido cerrar, una puerta que lleva demasiado tiempo sin respuestas, una puerta que cada noche, cuando la ciudad se apaga, vuelve a crujir en la memoria de quienes la conocieron. No hay día que la familia no piense en ella. No hay cumpleaños, no hay Navidad, no hay aniversario que pase sin su nombre flotando en el aire. La silla que nunca se volvió a ocupar, la foto que sigue en la pared, la luz encendida por si vuelve. Esas rutinas de esperanza son quizá lo único que mantiene en pie a quienes no han dejado de buscarla. Porque Cristina no desapareció solo de un barrio, desapareció de un país que la sigue recordando, desapareció de una vida que tenía por delante, desapareció de una familia que aún la siente en cada rincón de la casa. Y a pesar de ese vacío, a pesar del tiempo, a pesar del silencio, su historia no se ha borrado, su nombre no se ha perdido, porque la lucha de sus padres lo ha mantenido vivo, porque su caso ha resonado en medios, en asociaciones, en leyes, porque Cristina, sin quererlo, empujó protocolos, cambió mentalidades y dejó un legado que ninguna desaparición debería tener que dejar. A su manera, Cristina hizo que miles de personas fueran buscadas más rápido, que cientos de familias recibieran ayuda antes, que la sociedad entendiera que una desaparición no es un capricho, ni un impulso juvenil, ni una fuga sin importancia. Es un grito de urgencia, una alerta, un peligro real, y que cada minuto cuenta. Eso es lo que deja Cristina. Eso es lo que se queda cuando todo lo demás falta. Hoy, su caso sigue sin pruebas definitivas, sin culpables, sin cierre, pero no está olvidado, ni por su familia, ni por la policía, ni por los vecinos que aún miran de reojo la casa donde Cristina salió aquella tarde, ni por quienes incluso después de tantos años siguen dejando mensajes en redes recordando su nombre. Quizá el tiempo responda algún día a lo que ocurrió. Quizá una llamada que hoy no esperamos lo cambie todo. Quizá un hallazgo, una confesión, un testigo que decide romper el silencio. Porque los casos que permanecen tanto tiempo sin resolver no están muertos, están dormidos, y basta una chispa, una sola, para despertarlos. Mientras ese día llega, la historia de Cristina Bergua sigue viva en cada farola donde sus padres pegaron un cartel, en cada carta que recibieron, en cada programa donde su rostro apareció, en cada niño desaparecido al que su lucha ayudó a encontrar. Y sobre todo, sigue viva en cada persona que la recuerda. Porque en este canal, en Así Matan, no contamos historias para cerrarlas. Las contamos para que no se apaguen, para que sigan respirando en la memoria colectiva, para que el silencio no gane. Cristina tenía 16 años, era alegre, responsable, madura, tenía una vida que apenas empezaba, tenía sueños que no llegaron a dibujarse. Y a pesar de que no sabemos dónde está, sabemos lo que dejó, una huella enorme, profunda e imborrable. Su padre decía siempre una frase: mientras alguien pregunte por Cristina, Cristina sigue viva. Y hoy, aquí, al contar su historia, la estamos haciendo un poco más viva. Gracias por haber llegado hasta el final de este caso. Gracias por acompañarme una noche más. Gracias por no olvidar. Nos vemos muy pronto en un nuevo caso. Y recordad, el tiempo borra huellas, pero no la verdad.